Dígale al que tiene a la par, dígale: ¿usted es real o vive de apariencia? Es un tema fuerte, ¿ah? ¿Cuál es la serie de este mes? Se busca. Y mi tema en esta noche: Dios busca una generación que no viva de apariencia. Dios busca una generación que no viva de apariencia. Pareciera que hoy en día todo es apariencia y es superficial, ¿verdad que sí? Ahora me comentaba Susana allá afuera cómo ella pudo hablar hoy con una compañera de trabajo y a simple vista la muchacha se ve bien, se ve bien. Pero ella le abrió el corazón a Susan y en pocas palabras le dijo que ya no quería vivir más. Y muchas veces vemos la gente y a simple vista creemos que todo está bien. ¿Por qué? Porque el mundo y el sistema nos han dicho que tenemos que vivir de apariencia, que mientras en la fachada todo se vea bien, todo va a estar bien. Pero no es así. Usted y yo sabemos que no es así. Y aún dentro de la iglesia muchas veces hay jóvenes que aparentan ser algo que no son. Algo que no son. Aún dentro de la iglesia. Imagínense cuánto más la gente afuera, ¿verdad? Así que ponga atención, vamos a leer la palabra en Hechos. Hechos 5. Hechos 5 del 1 al 11. Hechos 5 del 1 al 11. Bueno, no, voy a leer desde finales del 4:32 en adelante. (4:32 en adelante) dice: todos los creyentes lo tienen, amén, sí. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿De corazón y en qué? En espíritu, amén. Dice: consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Aquí podemos ver cómo en aquel tiempo había unidad en todo. Y eso es algo de lo cual carece mucho de hoy en día la iglesia. Porque pareciera que cada quien vive por lo suyo propio, sin importarle a los demás. Que esto es lo que venimos hablando hace días. Venimos hablando sobre la unidad, que es lo que hicimos ahora, estar unidos en espíritu, orando como una familia que somos, amén. Y en aquel tiempo todo el mundo, el que tenía, vendía lo que tenía para que hubiese una igualdad, amén. Para que me vayan entendiendo. Ahora sí, dice en Hechos 5, dice: había cierto hombre llamado Ananías, que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto, dice la palabra. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón?
Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías, oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, ¿qué dice la palabra? Después, ¿unos qué? Unos muchachos. Dice, después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están, ¿qué dice? Están juntos afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Ananías y Zafira representan la gente religiosa y la gente hipócrita de hoy en día. Ananías y Zafira representan a esa generación que vivía o que vive de apariencia, aparentando algo que realmente no son. Ananías y Zafira, ellos no vivían de una realidad espiritual, sino que ellos vivían de una apariencia. Ananías y Zafira parecía como que ya ellos sabían cómo impresionar a los hombres, pero a Dios jamás lo iban a poder impresionar. Ananías y Zafira parecía como que ya ellos le habían agarrado al toque de poner una cara de apariencia cada vez que iban a la iglesia, como pasa muchas veces con la gente. Amén. Ellos sabían que querían impresionar a los hombres y no a Dios. Ellos comenzaron a mentir y a aparentar su amor a Dios. Qué triste es ver cuando alguien aparenta amor a Dios. Cuando alguien dice, sí, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero muchas veces está viviendo una doble vida. Muchas veces está viviendo una doble moral. Y por fe pareciera que eso no pasa hoy en día en medio de nuestra generación, donde nuestra generación aparenta amar a Dios, pero al día siguiente aquel Dios que ayer dijo amar, hoy se les olvida y aman más al mundo. Porque pareciera que como Ananías y Zafira han aprendido a vivir de apariencia y han aprendido a poner una cara delante del hombre para que el hombre crea que están amando a Dios verdaderamente. Y esto es triste, mi amado joven. En nosotros muchas veces decir que amamos a Dios, pero honestamente estamos muy lejos de Él. Y le estoy hablando aún estando dentro de la iglesia, porque Ananías y Zafira incluso servían a Dios dentro de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Dice, pero lo único que había en Ananías y Zafira era una apariencia religiosa. Porque al religioso le importa muy poco lo que es de Dios, pero le encanta
todo lo que tiene que ver con el mundo. Repito eso. Al religioso le importa muy poco lo que verdaderamente es de Dios, pero le encanta todo lo que tiene que ver con el mundo y la apariencia. Amén. Al religioso y al que vive de apariencia solo le importa el cómo se viste, el cómo se ve, lo que los demás piensan de él, lo que los demás opinan de él. Pero ¿y lo que realmente Dios piensa, dónde queda? ¿Dónde queda lo que realmente Dios piensa de nosotros? Y cuando una persona solo quiere vivir de apariencia, pareciera como que se olvida de esas cosas. Pareciera como que nos olvidamos que delante de Dios no podemos aparentar. Pareciera que nos olvidamos que delante de Dios no podemos tener una doble cara. Como siempre les he dicho, mi amado joven, ¿quién se puede esconder de Dios? Entonces, cuando vivimos una vida de apariencia, creemos que estamos engañando a Dios, pero no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y estamos engañando a quienes realmente se preocupan por nosotros. Amén. El que vive de apariencia nunca se preocupa por lo que Dios piensa de ellos. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esto? Que allí los que estaban viviendo de apariencia y una vida religiosa eran los viejos. Pero dice que había unos jóvenes como usted y como yo, que se estaban levantando con un espíritu diferente. Había unos jóvenes que seguro estaban cansados ya de ver tanta apariencia de los viejos y decidieron sacar todo aquello de la iglesia. Porque dice la palabra que cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, ¿quiénes los sacaron de la iglesia? Los jóvenes. Los jóvenes. Porque esa es la generación que Dios está buscando, una generación diferente. Una generación que no viva de apariencia. Una generación que saque de la iglesia la muerte. Y en este caso no la muerte natural, sino la muerte espiritual. Porque todo lo que es pecado, todo lo que es apariencia, todo lo que no es de Dios trae muerte. Y tú y yo tenemos la responsabilidad como jóvenes de sacar todo aquello de la iglesia. Qué triste es, mi amado joven, que muchas veces vienen jóvenes nuevos a la iglesia y se topan un montón de hipócritas religiosos. Vienen jóvenes a la iglesia con un deseo de buscar a Dios y que algo pase en su corazón, y se topa con una cara hipócrita cuando entran por esa puerta. Esto es una realidad. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de que eso cambie, así como hicieron estos jóvenes. Amén. Diga conmigo, pero se estaba levantando una nueva generación. ¿Y sabe qué es lo que me llama más la atención? Dice que eran unos jóvenes. Eran unos jóvenes, como usted y como yo, cualquiera. No dice que eran hijos de los sacerdotes, no dice que eran hijos del profeta, ni nombre tenían, porque no les importaba, no les interesaba. Lo único que querían era amar y servir a Dios y sacar de la iglesia todo lo que no era de Dios. Pero hoy en día nos preocupamos más porque nos reconozcan. Hoy en día nos preocupamos más porque nos saluden cuando vamos en la calle. Hoy en día nos preocupamos más por cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. Hoy en día nos preocupamos más por cuántos likes nos dan. Apariencia, mi amado joven. Apariencia. Y lo verdadero. Y lo verdadero. Lo que verdaderamente hay aquí. ¿Qué pasa con lo que verdaderamente hay dentro de nosotros? Lo que verdaderamente vale. En eso es en lo que tenemos que pensar. Dice que ni se menciona el nombre. Eran jóvenes que no les importaba. Eran jóvenes que no tenían ni siquiera una reputación que perder porque nadie los conocía.
pero eran jóvenes que estaban decididos a amar y hacer la voluntad de Dios, a sacar de la iglesia lo que tal vez por años los viejos no habían querido sacar. Y con esto no estoy diciendo que la gente adulta de esta iglesia son religiosos, ¿verdad? Entiendan, ok, amén. Ellos no eran jóvenes religiosos, era una generación nueva que lo único que quería era agradar a Dios, que lo único que quería era buscar a Dios, que lo único que quería era ver la gloria de Dios en su vida. Esa era esa generación diferente que se estaba levantando. Y esa es la generación que está buscando Dios hoy en día. Una generación que deje de estar viviendo de apariencia y que deje de estarse mezclando con las cosas del mundo. Que sea una generación que lo busque verdaderamente. Que sea una generación que quiera ver su gloria. Que sea una generación que quiera ver el respaldo de Dios en su vida. Esa es la generación que Dios está buscando. Y yo les hago una pregunta: ¿habrá alguno de esos aquí hoy? ¿Hay alguno aquí que levante la mano? Que diga: ya yo estoy cansado de tanta apariencia. Ya yo estoy cansado de tanta banalidad. Ya yo estoy cansado de un día venir a la iglesia y levantar las manos y al otro día irme a un bar como si nada. Hipocresía, mi amado joven. Pero sí se puede agradar a Dios. Sí se puede agradar a Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Y dice que esa generación no contaminada con la religión sacó la muerte de la iglesia. Se necesita una generación joven para sacar la muerte de la iglesia. Escuche eso. Se necesita una generación joven para sacar la muerte de la iglesia. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Todo lo que es religión, todo lo que es hipocresía, todo lo que es pecado oculto, todo lo que se basa en apariencia para agradar al hombre y no a Dios, es muerte espiritual. Es muerte espiritual, mi amado joven. Todo lo que es vano, todo lo que es pasajero, eso es lo que Dios quiere que tú y yo saquemos de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo saquemos de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está buscando en una generación. Yo siempre he dicho esto. Yo no sé porque no lo sé. ¿Hace cuánto Dios está buscando una generación diferente que se levante para Dios hacer lo que Él quiere hacer? Y no sé cuántas generaciones han pasado. Y no sé cuántas generaciones se han perdido. Pero ¿saben qué oro yo siempre? Y yo le digo a Dios: Dios mío, yo me niego a que esta generación sea una generación más que pasa y que no pasa nada. Yo me niego a creer eso. Yo me niego a creer que cada viernes estamos aquí, muchos hacemos sacrificios en el trabajo, o movemos cosas, o sacrificamos muchas veces tiempo de estar con la familia por estar aquí sirviendo a Dios. Y yo me niego a creer que venimos aquí a perder el tiempo. Y así en nuestra vida cristiana en general. Ya debemos cansarnos de que simple y sencillamente nuestra vida en Dios pase, pero nunca pasó nada. Y cada quien simple y sencillamente, como Ananías y Zafira, está buscando lo suyo propio. Y mientras Dios me bendiga a mí, todo bien. Pero ¿y dónde quedan los demás? Y tal vez estás viendo la bendición en ciertas áreas de tu vida, pero todavía sigue luchando internamente con muchas cosas. Entonces, ¿para qué tanta apariencia, mi amado joven? ¿Acaso seremos nosotros la generación que Dios está buscando? Amén. Yo me atrevo a creer que sí. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén.
Pero ese es el problema muchas veces, que tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Dios puede hacer algo con nuestra generación para poder cambiar este desastre en el cual vivimos. Amén. Por eso Ananías y Zafira no les importaba lo que Dios quisiera o lo que Dios necesitara. Ellos querían aparentar que estaban haciendo, oiga, lo correcto. Querían aparentar que estaban buscando de Dios. Querían aparentar que estaban sirviendo y amando a Dios. Pero lo único que estaban sirviéndose era a sí mismos. Y estaban buscando lo suyo propio, estaban buscando su propio beneficio. Muchas veces, y hay que ser honestos, y tal vez a todos nos ha pasado, o a mí alguna vez me pasó. ¿Cuántos alguna vez vinimos a Dios buscando un beneficio personal? Más nada. Es la verdad. Es la verdad. Vinimos a Dios buscando algo que tal vez ni necesitábamos, pero por la bendita apariencia, por la bendita apariencia, venimos a Dios con la osadía de: Dios mío, si me das tal cosa, yo te sirvo. Dios mío, si me das tal cosa, yo te busco. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque al ser humano, lastimosamente, le gusta vivir de apariencia. Y eso no es nuevo. Lo podemos ver aquí con Ananías y Zafira. Cómo ellos estaban buscando lo suyo propio. Cómo en un tiempo donde todo el mundo vivía en igualdad, ellos querían aparentar tener más. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos viviendo el tiempo de la iglesia de los hechos? Donde todos tuviéramos que andar igual vestidos, todos tuviéramos que andar el mismo teléfono, todos tuviéramos que andar el mismo carro. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Yo me supongo que la iglesia estaría vacía. Es la verdad. Porque el ser humano hoy en día es tan egoísta. Tan egoísta. Y el ser humano simple y sencillamente quiere tener más que el otro. Entonces, si aquel hermano tiene el iPhone 13 y yo quiero el 14, ¿verdad que sí? Y sobre todo los jóvenes. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían vivir como el tiempo de la iglesia de los hechos? Esto es algo para meditar. Esto es algo para pensar. Pero siempre por la apariencia queremos tener más que los demás. ¿Ya qué pasaría aquí? ¿Quiénes tienen carro aquí? Levante la mano. Levante la mano. ¿Qué pasaría si nos dijeran, tienen que vender el carro para dárselo a los más necesitados? ¿Qué? Lo vendo, dice Gualberto. Yo no he llegado a ese nivel, yo tendría que orar bastante. Hay que ser honesto. Hay que ser honesto, mi amado joven. Tati ni levantó la mano, imagínense. Y tiene carro y ni la levantó. ¿Me entienden? Tenemos que meditar en esto, mi amado joven, porque tenemos que dejar de vivir de tanta apariencia. Vea, yo estoy convencido 100% de que Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Aunque usted no lo crea, yo sí lo creo por usted. Pero a veces por estar tan enfocados en las cosas terrenales y en tener una apariencia y en tener un nombre, no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Esto es así, mi amado joven. Y yo sé que están serios, pero yo tengo que decírselos. Yo tengo que enseñarles. Porque es así. Esta la llamada generación de cristales, pero para mí no es de cristal. Para mí es la generación de apariencia. De apariencia.
Porque todo se basa en la apariencia, en cómo se ven, en cómo se visten, en qué tienen, en qué les hace falta. Eso es todo. Eso es todo, mi amado joven. Pero yo creo que a partir de hoy aquí se va a levantar una generación diferente, que le pone un alto a la apariencia y a las cosas del mundo y se decide a sacar todo lo que no es de Dios de sus vidas. Se decide a sacar todo lo que trae muerte a su vida espiritual, y no solo a sacarlo, sino que se dispone a enterrarlo y a sepultarlo por completo, como hicieron aquellos jóvenes con Ananías y Zafira. Porque dice la palabra que no solo lo sacaron, porque dice que cuando ya sacaron a Zafira, dice que la enterraron junto a su esposo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a enterrar todo lo que no es de Dios en su vida? ¿Cuántos están dispuestos a como les decía hace, qué sé yo, como 22 días, a dejar de estar viviendo su propia religión y comenzar a vivir para Dios, para agradar a Dios, a dejarnos de tanta inmadurez y de tanto egoísmo, a sacar de nuestras vidas el espíritu de yo-yo? ¿Saben cuál es el espíritu de yo-yo? Yo. Y comenzar a agradar a Dios de una forma verdadera. Pero qué difícil que es, mi amado joven. Qué difícil es cuando nos dicen que tenemos que dejar aquello que nos gusta, pero que en el fondo sabemos que a Dios no le agrada. Amén. Pero si queremos ser una generación diferente, una generación que agrade a Dios verdaderamente, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que levantarnos como aquella generación y sacar de la iglesia todo lo que no es de Dios y enterrarlo por completo. Enterrarlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que un día decimos que lo queremos sacar, pero lo dejamos allá afuera, y cuando volvemos, lo volvemos a entrar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos muchas veces se han levantado y dicen, hoy sí, ya, hoy sí, ya, me cansé, me obstiné con esto, ya no más? Pero el problema es que, como para todos somos superficiales, incluso nos volvemos así hasta en lo espiritual. Entonces decimos, hoy no quiero, ya me cansé de esto. Pero mañana otra vez ando chineando aquello con lo que peleaba cada día. Pareciera como que hoy sacan el muerto y tienen tanta fe que mañana oran y lo resucitan. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Pero yo declaro que a partir de hoy las cosas van a cambiar, amén. Y nos vamos a levantar con una actitud diferente y vamos a sacar de la iglesia y de nuestra vida todo lo que no es de Dios. Amén. ¿Acaso no dice la palabra que nosotros no debemos amoldarnos a este sistema? A mí siempre me ha llamado la atención la historia de los jóvenes hebreos, que a pesar de que el mundo completo estaba en contra de ellos, ellos decidieron no doblegarse. Ellos incluso decidieron no vivir una vida de apariencia. ¿Saben de qué historia les hablo, verdad? De los 3 jóvenes hebreos que no se arrodillaron ante la estatua que había edificado el rey Nabucodonosor. Cualquiera hoy en día hubiera pensado, y si hubieran arrodillado un momentito y ya. Pero ellos no eran jóvenes que vivían de apariencia. Ellos eran jóvenes reales, verdaderos, que sabían cuál era el Dios al que amaban y al Dios al que ellos querían agradar. Esa es la generación que busca a Dios hoy en día. Jóvenes como aquellos jóvenes hebreos que no se doblegan ante nada y ante nadie, sin importar lo que pueda pasar.
sin importar qué, sin importar las consecuencias, sin importar qué tanto se burlen de ellos. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos jóvenes viven de apariencia, y no ni siquiera porque quieren, sino por presión. Por presión. Tal vez muchos jóvenes quieren amar y agradar a Dios en el fondo de su corazón, pero por dejarse presionar con los compañeros a hacer cosas que no tienen que hacer, terminan cayendo en un mundo de apariencia. Terminan queriendo demostrar allá afuera lo que no son. Pero ¿sabe qué pasa, mi amado joven? Que cuando ya tú te das cuenta y quieres dejar todo esto de lado, se te va a hacer muy difícil. Cuando ya tú quieras dejar la apariencia realmente de lado y comenzar a agradar a Dios, allí te va a costar un mundo. Pero siempre y cuando tú te decidas, Dios va a estar para ayudarte. Amén. Así que, mi amado joven, ¿cuántos están de acuerdo que tenemos que sacar la apariencia de nuestras vidas? Joven, viviendo de apariencia no vamos a lograr nada. Vea, no he visto a nadie que viva de apariencia que tarde o temprano no se dé cuenta que lo que estaba era engañándose a sí mismo. Porque eso es lo que hace la apariencia. La apariencia lo que hace es engañarte a ti mismo. Y tal vez al principio la apariencia te podrá funcionar con una o dos personas por ahí. Mira, no se dieron cuenta, no pasó nada, no pasó nada. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que cuando tú conoces a Dios y tú por aparentar haces cosas que no tienes que hacer, cuando te das cuenta, por eso es que muchos caen en tristeza y en depresión. Porque cuando te das cuenta y le quieres dar un vuelco a tu vida y ves que ya no puedes salir de allí, allí vienen cosas peores, como la ansiedad, la depresión, el deseo de suicidio. Y todo comenzó ¿con qué? Con una simple apariencia. Todo comenzó con un día, no va a pasar nada. Todo comenzó con un día, solo por esta vez y ya no más. Eso no es lo que Dios quiere. Y Dios no puede hacer nada con una generación así, que hoy sí quiere y mañana no. Con una generación que hoy quiere agradar a Dios y mañana quiere agradar al mundo. Dios busca una generación decidida, que esté dispuesta a sacar por completo de su vida lo que no es de Dios. Amén. Así que, si usted lo entendió, póngase de pie, vamos a orar para ir terminando. Cierro leyéndoles Romano 12:2. Dice, todos lo conocen. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi amado joven, si entendiéramos que lo que Dios nos ofrece es mucho más grande, que es mucho mejor que cualquier cosa pasajera de este mundo. Pero muchas veces el problema es que creemos que Dios no tiene nada para darnos. Creemos que Dios no tiene nada para ofrecernos. O muchas veces creemos que le hemos fallado tanto a Dios que Dios ya no puede hacer nada con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos alguna vez han pensado eso? Yo lo pensé miles de veces. Yo creía que Dios no podía hacer nada conmigo. Amén. Pero debemos entender
que la voluntad de Dios para nosotros no es que vivamos una vida de apariencia. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay que entender eso. Las tres van agarraditas de la mano: buena, agradable y perfecta.